Muy buenos días, gusto en saludarte en este día, viernes, día de preparación. Estamos contentos, agradecidos con la presencia de Dios. Su misericordia ha sido grande para con nosotros. Estamos justamente terminando la semana y gracias a mi Dios que Dios ha sido fiel con nosotros los 6 días. Hoy estamos iniciando el 6º día de la semana. Nos quedan unas pocas horas para poder terminar esta semana completa. Así es que hoy, conocido como día de preparación, Dios te bendiga donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Que la presencia de Dios esté de parte tuya. Que donde quiera que tú vayas, te quedes en un lugar, en tu casa. Bueno, que Jesús sea tu guía por medio del Espíritu Santo, el consolador que Jesús dejó aquí para nosotros. Así es que Dios te bendiga y bienvenido al año bíblico. Si es por primera vez, disfrútalo juntamente con nosotros todos juntos. Comparte el enlace, sí, para todos los tuyos y suscríbete al canal. Gracias por suscribirte y sigue suscribiendo a tus amigos para que todos juntos estemos proclamando el evangelio de salvación y pronto así cumplir y ver la señal y ver a Jesús regresando por cada uno de nosotros. El año bíblico, estamos ya en el año a punto de terminar este año 2024 y ha sido una bendición tan grande. Dios ha sido fiel y todo aquel que inició desde el 1 de enero y estamos para terminar el año, la verdad que Dios nos ha guiado. Pudiera contarte los testimonios grandes. Cada día se hace este estudio y llega a ti. Es un reto grande, pero alabo el nombre de Dios porque tanto tú estás atento como también la palabra de Dios llega a mi corazón. Así es que glorifico el nombre de Dios en esta mañana juntamente contigo. Comparte el enlace y vamos a orar para que Dios sea el que esté con nosotros en el estudio de este día viernes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, querido Padre, en este momento por darnos el privilegio de gozar de tu bendición. Qué maravilloso es poder disfrutar de tu palabra al inicio de este día. Estamos agradecidos contigo porque nos has cuidado los 6 días de la semana. Hoy, como día 6º, nos damos la oportunidad de decirte a ti gracias, porque en unas pocas horas el 6º día ha terminado y queremos prepararnos para que el día de mañana, como 7º día, como día sábado, podamos glorificar tu nombre. Donde quiera que una familia, un matrimonio, los hijos, los jóvenes estén terminando la semana, que se den cuenta que hoy es de preparación para mañana estar adorando tu nombre. Concédenos tu gracia. Perdona nuestros pecados, por favor, límpianos y que tu presencia por medio de tu palabra pueda llenar de gozo y alegría nuestra mente y corazón. Si te hemos ofendido, perdónanos. Y ahora al estudiar tu palabra, concédenos tu gracia y que poder ser alimentados y que nuestra fe pueda crecer en la confianza de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy tenemos para terminar el libro de los Romanos. Interesante es este estudio. Así es que quédate. Hay puntos que no te los puedes perder por ningún motivo este día. Si vas manejando para tu trabajo, si estás en la hora del descanso en tu trabajo, si vas de tarde ya para tu hogar y es el momento adecuado que tú tienes el tiempo, bueno, escucha el año bíblico en audio. Compártelo con tu familia y será de mucha importancia. Vamos a abrir el paréntesis del estudio iniciando el capítulo 15 que se dio la introducción en el audio anterior. Pero te voy a decir lo siguiente, porque aquí hay una conexión bastante, diría yo, peculiar. No siempre se da. ¿Sabes qué? El capítulo 15 relata en qué agradar a los demás. Esto es importante. ¿Por qué es tan importante en los días que estamos viviendo justamente hoy? Bueno, lo importante es que todos estamos afanados, estamos preocupados, estamos yendo en un camino solamente buscando lo que yo necesito.
y nadie es bien peculiar. Sí, que alguien esté buscando el favor de otro. Vamos a abrir ese paréntesis porque lo vamos a tocar al finalizar el libro de los Romanos. Ahora, el libro de los Romanos, en todos los 16 capítulos que contiene, nos ha tocado en nuestra vida. Se ha descubierto lo que tú y yo hacemos cada día. Es interesante. Como dije en unos 2 audios anteriores, que el libro de los Romanos son uno de los libros más importantes que cada hijo de Dios, cada amigo, toda persona que está buscando la presencia de Dios tiene que estudiarlo. Por 2 razones grandes. Una es porque el apóstol Pablo presenta a Jesús como el que supera todas las cosas, que nos da la victoria en todo el aspecto cotidiano de cada día, y cómo Dios refleja su amor dándonos la protección de los 10 mandamientos correspondientes a la ley moral. Interesante, es un libro que debe ser estudiado y que cada uno de nosotros aún debe saberlo de memoria. Óyeme, este es grandioso, un desafío grande, pero solamente tiene 16. Sabes que algunos de nosotros posiblemente tenemos 125, 150, 200 textos de memoria. Bueno, este libro solamente tiene 16. Es uno de los libros que, si tú te empeñas con la ayuda del Espíritu Santo, lo sabrías de memoria. Esto es muy importante. Ahora, si no se sabe todo, bueno, los puntos más básicos, porque eso nos va a recordar en cada momento cuando nosotros estemos pasando los momentos que sean necesarios, que el Espíritu Santo nos recuerde de su palabra para motivarnos a ser fiel a Dios y no deshonrar a Dios. Ahora, cuando tú piensas en los demás, ¿en qué piensas? En vez de pensamos, ¿por qué no me ven? Mira, ¿dónde pensamos? ¿Por qué no me ayudan? ¿Seré solamente yo? Cuando siempre pensamos en los demás, no pensamos para brindar ayuda a ellos, sino que pensamos, ¿por qué no nos brindan ayuda a nosotros? Porque sabes que te voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros estamos conectados con la presencia de Dios, estaremos buscando el bienestar de los demás. Y cuando tú buscas el bienestar de los demás, tú mismo vas a ser saciado en tu vida por aquel que le pertenece todo. Y cuando tú quieres saciar a otros, lo vas a lograr por la ayuda del Espíritu Santo. Pero las necesidades tuyas van a ser suplidas, aunque tú no las pidas. Dios, que las conoce, van a ser suplidas. Bueno, este es un aprendizaje que lo deja el apóstol Pablo. El capítulo 15 dice el evangelio a los gentiles. Mira, interesante, ¿quiénes son los gentiles? Porque cuando estamos estudiando, nosotros decimos, bueno, los gentiles. Bueno, hoy no se conoce por esa frase, los gentiles, pero en el tiempo del apóstol Pablo, ¿quiénes eran los gentiles? Bueno, todo aquel que no era parte de la iglesia. Era interesante. Y ahora, sabes que en ese momento, en ese tiempo del apóstol Pablo, todos sabían quién era gentil y quién no. Quién era pecador y quién no. Interesante. Pero sabes que en el mundo actual a nadie se le pone una etiqueta de gentil. O sea, el tiempo moderno ha sido tan... Por eso yo digo que el texto se escribió porque el Espíritu Santo lo puso. Así como ha abundado el pecado que está allí en una altura tan alto, bueno, sobreabundó la gracia más alta todavía. Porque sabes que ahora nadie te rechaza. Tú puedes entrar a cualquier iglesia y adorar juntamente con todas las familias que están allí. Antes no, antes tenías que ver de dónde provenías, si eras del pueblo de Israel o eras... No, tenías que ver todo eso. Y gracias a la misericordia de Dios ahora, todos somos alcanzados. Interesante. Ahora, y tú dirías, bueno, ¿ahora no hay gentil? Sí, hay. Lo único que el tiempo moderno han cambiado las frases
en las cuales los llamamos a nosotros. Y por aprecio a las personas las llamamos con un incentivo amigos, hijos de Dios, porque los miramos con ojos de la fe, que son candidatos para el reino de los cielos, aun cuando no tienen nada que ver con una iglesia. Interesante. Por eso yo siempre digo que ahora Dios ha provisto todo lo necesario, cómo alcanzarte a ti. Hasta, diría yo, las formas en que los ministros presentadores de la palabra, cuando presiden, cuando testifican de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está guiando a cada persona cómo atraerlos. Porque en el tiempo de antes, por ejemplo, nada menos, si tú vistes en el libro de Hechos cuando el apóstol Pedro estaba predicando y más de 5,000 personas rindieron el corazón a los apóstoles, la predicación del apóstol Pedro fue bastante clara, guiada por el Espíritu Santo, pero cuando tú la estudias ahora, es bien difícil escuchar una predicación de tal cosa, de tal ejemplo, hablándose de Jesús. Interesante, porque venía de un punto, diría yo, exhortativo directamente a las personas que habían actuado para crucificar a Jesús. Se apeló al corazón, se les marcó exactamente, se les tocó la llaga. Pero también estaba el remedio, y el remedio era darle el corazón a aquel que habían crucificado. Y el capítulo 15 da a conocer también las ofrendas en Jerusalén. Voy a decir lo siguiente porque lo estoy relatando de memoria, tú lo puedes verificar. El apóstol Pablo abre el espacio como ministro, sí, para que las ofrendas para las necesidades dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estuvieran accesibles a las personas necesitadas. Por eso yo siempre digo y glorifico el nombre de Dios cuando las iglesias están guiando todo eso. Porque la iglesia aquí en la tierra es guiada para bendecir. Donde quiera que estamos nosotros, estamos para bendecir. La casa de Dios es para levantar y exaltar a Jesús. Pero al mismo tiempo el cuerpo de Cristo es la iglesia para bendecir a los suyos y a todo aquel que llega para glorificar a Dios. Ese era el método de Jesús. Jesús se mostraba a las familias, a cada individuo se mostraba como queriéndoles hacer el bien. Y cuando llenaba las necesidades personales, les decía, síganme. Y lo seguían. Qué interesante. Por eso ese método nunca fallará. Nunca. Y es importante el capítulo 16 del libro de los Romanos, elogio y saludos. Cuando yo estaba estudiando todo esto, tú lo puedes estudiar en el capítulo 16, da a conocer un listado de personas grandes y altos. Y los nombres allí aparecen todo un listado, porque está saludando a los romanos. Evitar las divisiones. El capítulo 16, versículo 17 en adelante, el apóstol se asegura que la iglesia a los romanos, el saludo que envía a los romanos, evitar las divisiones. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Esto se puede dar tan fácil, la desunión, armar grupos en las iglesias, escuchar ciertas familias. Bueno, los ministros, cada anciano, cada pastor laico, cada departamental, cada director de cada departamento, Dios los tiene para que estén uniendo el cuerpo de Cristo a la iglesia. Ninguno de ellos debe de marcar división o parcialidad, sí, referente o haciendo sección de familias dentro de la iglesia, porque es muy fácil que el enemigo entre en ese sentido. Cada hijo de Dios
cada familia tiene que ser administrada por cada persona que tiene más conocimiento, como vimos en el audio anterior. Aquellas personas que son fuertes deben que recibir al débil. Interesante es esto. Debe de administrarlo, a procurar que el amor de Cristo esté uniendo a la iglesia. Mira qué interesante. Ahora, ¿y qué hay para los que no conocen de Dios y que están queriendo conocer de Dios? Bueno, aquí está un punto importante. Tú, como conocedor de la palabra de Dios, como hijo de Dios, que estás estudiando el año bíblico, en la área donde estás, y esto no se da en la iglesia, esto se da allá, en la empresa, en el trabajo donde tú te encuentras, tú tienes que ser esa pieza que une a todos los compañeros, ¿sí? En unidad. Y eso no indica que tú vas a ser aceptado por todas las personas, no. Aun cuando seas desechado por ellos, que te aborrezcan, tú tienes que tratar de agradar el nombre de Dios primero y de esa forma poder agradar a los tuyos. No porque tú eres bueno, sino porque quien está en ti está haciendo la obra. Interesante. Nadie que profesa seguir a Jesús podrá ser involucrado en las partes de divisiones. Nadie que pretende exaltar el nombre de Dios tiene que estar apoyando a las divisiones, porque este es un plan satánico. Voy a poner un ejemplo ahora. Por ejemplo, si yo justamente en este audio pongo el titular en el audio allí con letras grandes y pongo allí un ejemplo, solamente es un ejemplo. Controversia en la iglesia, y le pongo el nombre de la iglesia. Óyeme, todo mundo va a ir allí. ¿Por qué? Porque las personas ahora estamos siendo guiados más por qué está pasando, no por el beneficio que yo quiero obtener de parte de Dios, sino para especular qué está pasando. Hay controversia en tal iglesia. Bueno, la mayoría de la atención está allí. Pero mira qué interesante es esto. Pero cuando se trata solamente de presentar cuánto Dios nos ama, pocas personas, solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, pueden estar atentamente a la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Les dice: eviten las disensiones entre ustedes, por favor, noten. Y me encanta lo que dice aquí, porque el apóstol Pablo termina la carta a los romanos, este libro de los romanos, en el capítulo 16, y parece ser que la termina y no la termina. Sí, ha terminado, y él dice, mira el versículo 15, saludad, y comienza a decir, versículo 16, saludaos unos a otros con beso santo, os saludan todas las iglesias en Cristo. Y esto es muy motivador, que donde quiera que iba el apóstol Pablo, iba levantando iglesias y iba dejando a los líderes ancianos allí en cada iglesia. Y tú dirías, bueno, fue un evangelista que el que pudo bautizar a más personas como no tienes una idea. Pero te vas a sorprender en lo siguiente que vamos a ver hoy. El versículo 25, la obediencia de la fe. Versículo 25, esto es después que él ya ha terminado el saludo. Dice, yo quiero exhortarlos a ustedes. Y él dice, al que puede confirmaros según el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora, y que mediante las escrituras de los profetas y por disposición de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo ahora y para siempre. Amén. Qué bendición tan grande como el apóstol Pablo termina este libro de los Romanos.
Pero ¿quién era Pablo? ¿Ves la transformación que Dios hizo en esta persona? ¿De un perseguidor? Sí. ¿Sabes que cuando comienza dándose a conocer el testimonio del apóstol Pablo, dice que a él, aún respirando con amenazas de muerte, para todo aquel que profesaba que adoraba a Jesús? Es decir, no había en ningún momento, tenía tan marcado en su mente la persecución de cada hijo que profesaba a Jesús, que no se le olvidaba. Cuando el texto dice, aún en su respiración estaban las amenazas para los hijos de Dios. Bueno, es decir, la misión de él estaba tan enfocada que no estaba desenfocado en lo que tenía que hacer. Estaba en prioridad en su mente el perseguir a los hijos de Dios. Y cuando Dios ve esto, bueno, dice Dios, este va a ser un instrumento. Solamente lo voy a transformar, pero con el mismo fervor, con el mismo celo que siente. Y esto es importante. Hablamos en un audio de esto. Tú que eres una persona con mucho fervor, sí, con mucho deseo, y que sabes bastante cómo comunicarte con las personas, bueno, ven a los pies de Jesús y Dios te va a transformar. Solamente que Él te va a dar más abundantemente ese deseo de conquistar, de amistad con las personas que tienes, para poder exaltar el nombre de Jesús. Porque esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Jesús no le quitó, cuando lo llamó, no le quitó el fervor que sentía, el celo que sentía, no. Lo dejó intacto, y si es posible, el Espíritu Santo le dio una porción más. Pero sí lo transformó y le hizo ver que ahora estaba en las manos correctas, donde podía triunfar en conquistar cada corazón para gloria de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Y sabes que hoy tenemos el privilegio también de iniciar con una introducción en la primera carta a los Corintios. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Corintios? Bueno, pasó 3 años en Éfeso. Y en ese tiempo que estaba allí en Éfeso, comenzó a escribir la carta a los primeros Corintios allí. Se dieron algunos otros escritos allí, pero enfatizando la primera carta a los Corintios. Corintios era, diría yo, una ciudad muy populosa, era un puerto donde la gente cruzaba allí, donde todos querían pasar y aún se tomaban fotografías, es decir, donde pasé por Corintios, una ciudad tan famosa, un puertuario allí. Bueno, allí estaba la iglesia también de Jesús allí. Los hijos de Dios estaban allí. Por eso yo glorifico el nombre de Dios, porque donde quiera hay presencia del pueblo de Dios, del remanente de Dios. Interesante. Y la primera carta a los Corintios, el autor como Pablo, instrumento del Espíritu Santo, da a conocer en el capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, mira, hermanos, sostenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, es decir, que está una iglesia en Corinto. A la carta que se refiere a la iglesia, a los Corintos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La introducción que hace el apóstol Pablo. Qué maravilloso es esto. Versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en toda palabra, conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que no os falta ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os guardará vigorosos hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Él os llamó
a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hay un punto que me motiva aquí, y es que ese fervor que Dios mantendrá en ti, mira cómo dice aquí, esto es interesante. Versículo 8 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios dice: Él los guardará vigorosos hasta el fin, para que seas como irreprensibles. Ese vigor, ¿qué es vigor? Bueno, el texto da a conocer que dice que Él los guardará vigorosos, sí, frondosos, sí, con tanto fervor en las cosas de Dios. No un fervor fingido que hoy es y mañana no lo es. O es que hoy estoy de mal humor. Bueno, el Hijo de Dios no tiene esporádicamente la alegría y luego pasa. No, eso no indica que no van a llegar posiblemente dificultades. Pero el gozo que proviene en nuestro corazón no es por las cosas que están alrededor, sino quién está dentro de nosotros. Y eso tú lo estás experimentando. Y para Dios sea la honra y la gloria. ¿Quisieras tener esa paz en este momento? Bueno, ríndele el corazón a nuestro Dios. A estas alturas tú tienes que estar haciendo arreglos muy en serio. Pacto con mi Dios. Un compromiso con sacrificio. Qué bueno es poderse acostar, descansar la noche en paz en nuestra mente, porque Dios vela y cuida de nuestra vida. Y donde quiera que te encuentres, sí, en cualquier país donde estás, en el lugar más difícil que te puedes encontrar, y tú dirías, bueno, ¿cómo se puede disfrutar la paz dentro de un hospital, dentro de una cama, donde posiblemente estás cuidando a un pariente, a un amigo, y que ese pariente tan cercano tiene contados los días? Bueno, si tú estás allí, Dios te ha puesto allí para que puedas darle palabras de consuelo y sobre todo que tal persona le diga a Dios: no sé de mi vida hasta dónde llegará, pero el privilegio que Dios te da es para que administres esa vida. Tú serás la persona más indicada para que Él pueda confiar el momento de su vida y encomendárselo en las manos de Dios hoy, todavía que puede escuchar y está consciente. Administra a la persona. Llama a los ancianos de la iglesia. Pide oración. Vimos esto, que la iglesia estaba orando por el apóstol Pedro y fue liberado de la cárcel. Bueno, los hijos de Dios pueden ser liberados de los hospitales cuando la iglesia está orando allá afuera. Pero tienes que comunicar. Clama a Dios. Llama a tus compañeros, a los líderes de la iglesia, que pongan en oración a la iglesia. Y esto se hace, y alabado sea Dios, porque hoy cada iglesia debe tener su grupo de WhatsApp involucrados a todo miembro de la iglesia. Hay una necesidad, coméntela por favor. Sabes que en mi iglesia glorifico el nombre de Dios, porque cualquier necesidad tenemos un grupo donde todas las familias estamos conectados. Alguien está pasando una necesidad, pide oración. Cual sea el punto, se da a conocer y toda la iglesia estamos en armonía, en unánime, visualizando las necesidades y orándole a Dios, que es el dueño y administrador de cada vida, de cada familia. Qué interesante es esto. Y yo te dejo con lo siguiente: perfectamente unidos. Aquí está la respuesta de lo que estamos hablando ahora. Porque lo que te acaba de mencionar no solamente se vive o se lee en los libros, no. Esos párrafos hermosos sí están allí, nos dan incentividad, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Los hijos de Dios seremos pasado el último examen cuando Jesús venga, como declara Mateo capítulo 25, no por cuánto sabíamos o cuán bonito nos expresábamos, no. Vamos a pasar el examen todos. ¿Cuánto hice yo? ¿Cuánto hiciste tú?
con el conocimiento que el Espíritu Santo nos dio en nuestro ser. Por eso, cada día le agradezco a Dios porque Él es grande en amor y es justo. Él no va a pedir más cuenta de mí de lo que llegó al conocimiento mío. No va a pedir más. A ti Dios no te va a pedir más del conocimiento que fue llegado a ti. Hay un texto que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Qué interesante, ¿verdad? Fácil. Solamente tenemos que estar dispuestos. El versículo 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque fuimos informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que de vosotros uno dice yo soy de Pablo, otro dicen yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas, otros dijeron yo soy de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Mira qué interesante. Ahora, viene lo que yo dije en el anterior, unos minutos atrás, que el apóstol Pablo fue un evangelista tan grande, pero ¿sabes cuántas personas bautizó? En los que expresa él, fueron a 2 personas únicamente y a una familia llamada Estéfanes. Eso lo vas a encontrar en el versículo 15. Él dice solamente a nada más bauticé, sino a Crispo y a Gayo. Fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. Solamente eso, 2 y a una familia. Y él, mira lo que dice en el versículo 17: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría y palabras del evangelio, con palabras de la eficacia, sino con palabras eficaces de la cruz de Cristo. Qué interesante es esto. ¿Sabes qué? Hay predicadores, hay evangelistas, hay administradores, pastores que posiblemente no bautizan. Y alguien diría, bueno, pero si no bautiza, entonces, bueno, el apóstol Pablo aquí es uno de los evangelistas más guiados por el Espíritu Santo también en la historia. Y él dice, yo no he bautizado a nadie para que crea que yo soy de la línea de Pablo, no. Porque hoy en día en veces creemos y cada uno en veces tiene su evangelista favorito. Bueno, eso es un incentivo grande, un aprecio grande para los ministros. Pero en sí no tiene que haber distinciones por tales. Porque el apóstol dice, ¿está Jesús dividido? ¿Algún ser humano se sacrificó o fue crucificado por vosotros? Nadie. Eso es interesante. Ayuda a la fe de nosotros. Cristo, poder y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es locura. Versículo 18, para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Como el mundo mediante su sabiduría no reconoció la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. ¿En quién gloriarnos? Hermanos, pensad lo que eras cuando fuiste llamados. No eras muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos ni muchos nobles. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios y débiles del mundo. Elogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia, pero por él vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, en él se gloríese en el Señor Jesús. ¿Hay alguna gloria para nosotros? No hay más gloria que poder decirle a nuestro Dios gracias por Jesús. A la verdad que hoy, como día viernes, anhelo siempre llegar a este día, porque estoy tan cerca del día donde todos juntos podemos glorificar a Dios. No te pierdas cada adoración en el lugar más cercano. Hoy día viernes tienes que indagar, tienes que buscar. Ve y pone la dirección. Día sábado, ¿dónde está la iglesia más cercana? La iglesia que está abierta hoy en día sábado. Ve a adorar con tu familia. Si Dios fue bueno con todos los 6 días contigo, ¿por qué no darle gracias a Dios el día de mañana? Ven con nosotros, te esperamos. Estamos ubicados a esta dirección y te esperamos. Ve en el comentario del canal, aparece un comentario. Esta es la dirección de nosotros, donde estamos. Serás bienvenido tú y toda tu familia. Comparte el enlace y comparte la dirección que estará en un comentario en el canal de José Romero Enviado. Quiero darte siempre el incentivo grande. Sigue perseverando, porque en los textos del 1 Corintios en adelante hay cosa motivadora que no te la puedes perder. Si Dios lo permite, esto será el día de mañana, cuando estemos comenzando, cuando el sol esté saliendo, en las horas del día santo. Dios te bendiga y que desde ya pases un feliz día de preparación. En todos los aspectos, prepárate para que la presencia de Dios sea de gratitud, de honra y gloria al que creó el universo y al que te dio la salvación a ti. Dios te bendiga. Oramos. Querido Padre, te agradecemos por tu presencia por medio del Espíritu Santo. Gracias porque en cada momento nos das el hálito de vida. Y si tenemos la vida es para decirte a ti gracias. Gracias por nuestra familia. Gracias por el techo, por el transporte, por el trabajo que nos das, por la salud, por nuestras amistades, nuestra iglesia donde estamos, por cada compañero de trabajo, por cada necesidad que llegó a los ojos, y hay necesidad que no la podemos sostener porque somos cortos en algunas necesidades, áreas que no podemos depender y tomar para realizar tal obra. Las ponemos en tus manos. Cada familia. Hoy en este momento te pedimos que nos acompañes y que todo nuestro ser lo pongamos a la disposición y en preparación para que el día de mañana estemos glorificando tu nombre. Gracias por estos 6 días. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz viernes, día de preparación. Sobre todo recuerda, Dios está al control de tu vida. Bendiciones.